Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. Me da gusto saludarles y bueno, en una cápsula más para poder incrementar la cultura jurídica de la sociedad, de todos los que nos están viendo y en todas nuestras redes, el canal de YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica y en nuestro canal en Facebook que se llama también Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, el día de hoy pues es en colación a una noticia de la semana anterior donde un tribunal colegiado, que es un tribunal federal de amparo, de revisión de amparo, otorgó el amparo con la finalidad de que fueran liberadas, vamos a llamarle así coloquialmente, descongeladas las cuentas que la unidad de inteligencia financiera había bloqueado a Luis Cárdenas Palomino, una figura involucrada junto con Genaro García Luna en recibir dinero del narcotráfico, de los carteles de narcotráfico y además estar coludidos hasta el tuétano con los grupos de la delincuencia organizada. Y el titular de la unidad de inteligencia financiera, en una rueda de prensa, pues manifestaba que estaba inconforme con la decisión de este tribunal de amparo que finalmente libera los recursos de este personaje, triste personaje, junto con otros que colaboraron en ese sexenio y todavía tienen sus redes y sus tentáculos muy grandes en ministerios públicos, en dependencias, en las áreas de seguridad, incluso en los juzgados, pues se ven beneficiados por ciertas decisiones y bueno, pues el tema de ese dinero ilícito que se obtuvo por parte de este personaje, pues ya es liberado y una vez más se pone en entredicho la actuación de los jueces. Recuerden que el poder judicial es un poder que siempre permaneció en la opacidad, en la falta de rendición de cuentas, en las oscuras convocatorias para selección de su personal, el nepotismo, las redes muy entramadas de personajes que hay de la política y que se han incrustado de la política y además del crimen que se han incrustado en los tres poderes de gobierno, en los tres niveles de gobierno y pareciera que otra vez más sucede lo mismo, un personaje al cual pues está siendo investigado y además señalado por obtener recursos de procedencia ilícita, pues se ve beneficiado por esta figura jurídica que por cierto he de decirlo pues es el medio de control por excelencia, medio de control constitucional, que es el juicio de amparo, creación de dos mexicanos, herencia de México al mundo, para salvaguardar los derechos humanos y los derechos establecidos en nuestra ley fundamental. Aquí el problema es que los que operan esas figuras jurídicas, los operadores y además aplicadores del juicio de amparo, pues pareciera que el tema legal y el tema constitucional y convencional lo dejan de lado y nos hemos dado cuenta en recientes fechas que a personajes del crimen, como es el famoso hijo del Chapo Guzmán, el propio Genaro García Luna, el general Cienfuegos, ahorita Luis Cárdenas Palomino y otros personajes obtienen amparos para que queden sin efectos ciertos actos de autoridad, como es este, en donde la unidad de inteligencia financiera había congelado las cuentas ya hace algunos años de Luis Cárdenas Palomino, un personaje que ni siquiera era policía, ni siquiera del área de seguridad, sino simplemente se incrustó junto con Genaro García Luna el crimen a todo lo que da en las más altas esferas de la seguridad pública y además obtenían dinero de estos cárteles, enriqueciéndose y además con una lucha, una guerra que pues no sirvió para nada. Desafortunadamente
la colusión con el crimen y la autoridad, pues resultó ser en una terrible matanza, pérdida de vidas, desaparecidos, a causa del grupo que operó la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, quien también pues pronto tendrá que rendir cuentas, porque pues es increíble que no estuviera enterado, entre comillas, de lo que hacían su gente más cercana, ¿no? Y volviendo al asunto, pues desafortunadamente el amparo ha sido una figura de la que se ha abusado, y donde desafortunadamente aquí yo creo que es un tema de quienes aplican la ley, de quienes le interpretan, porque pues salen esos criterios extremadamente raros, que salen de la manga y que pues perjudican a la víctima, a las víctimas de los delitos, que en ese caso las víctimas somos todos. Ese dinero debe de regresar al erario público, eh, debe ser retornado a las arcas nacionales, y bueno, ahora pues ya va a poder este personaje disfrutar de su dinero y obviamente pues esconderse, huir del país, hacer maniobras para pues evadir la justicia, como hasta ahorita lo han hecho muchos personajes. Y independientemente de que su jefe, Genaro García Luna, pues está en los Estados Unidos, pronto a recibir una sentencia obviamente condenatoria, y que demuestra la gravísima corrupción que parte del propio gobierno, y además que de toda esa faramalla de la guerra contra el crimen, pues se beneficiaron económicamente de estos temas, ¿no? Entonces se tiene que poner en la mesa de discusión hasta dónde los jueces de distrito, los magistrados de los tribunales colegiados pueden hacer interpretaciones ahí un poco raras para que queden en la impunidad, porque realmente es lo que están fomentando, que queden en la impunidad todos los actos de estos personajes, su dinero quede liberado, y que bueno, pues como desafortunadamente llega a suceder, delitos se sancionan en otros países, pero aquí en México pues vivimos desafortunadamente en el reino de la impunidad. Sistemas de justicia van, sistemas vienen, la víctima se queda como siempre en la orilla, viendo cómo pues estos personajes se salen con la suya, y además magistrados que bueno pues aprovechan esos recovecos legales, esas interpretaciones para pues obviamente para que estos personajes puedan evadir sus responsabilidades, y ahora pues les sea liberado este dinero que obtuvieron de procedencia ilícita, en franco perjuicio pues en este caso del Estado mexicano, ¿no? Que es el que reclamaba estos fondos que se habían congelado por parte de la unidad de inteligencia financiera. Y no es un caso aislado, son ya muchos casos en los que personajes como el hijo del Chapo Guzmán y otros que han obtenido suspensiones de la manga, porque bueno, sabemos los litigantes que para que dé un juez de distrito una suspensión es muy difícil, aplican unos criterios muy raros, y resulta que a estos personajes muy fácilmente se les otorga suspensiones, todas las ventajas, incluso no mandan a ratificar los escritos que firman, y pues ahora sí que al ciudadano común y corriente, al litigante que pues defiende los intereses del cliente, pues se ve obstaculizado en su actuar por jueces de distrito, por tribunales colegiados, y estos personajes de manera muy fácil pues obtienen ventajas legales que bueno no se explican esos fallos, y sin duda pues tiene que revisarse quizá no la figura del amparo como tal, sino quienes operan, y además quiénes son los que resuelven este tipo de procedimientos, otorgándoles el amparo a estos personajes, ¿no?
que sigue siendo, el amparo pues sigue siendo una figura jurídica muy técnica, muy lejana al común de la gente, y sobre todo pues aquí gente que tiene este tipo de recursos y de facilidades pues llega a estas instancias y se ven beneficiados por este tipo de resoluciones, ¿no? Entonces pareciera que este nuevo sistema de justicia pues está hecho para eludir la misma, y para que se fomente desafortunadamente más la impunidad, porque pues como siempre la víctima siempre paga los platos rotos, es la que se ve más perjudicada, y bueno, pues está en desconfianza y además pues incrédula de si efectivamente estamos en un estado de derecho o no. Entonces esa es la pregunta que se hacen muchas de las víctimas de estos personajes, auténticos criminales, que se incrustaron en el gobierno, y que bueno, pues desafortunadamente no descarto que hay algunos todavía incrustados en varias áreas, y bueno, obstaculicen el acceso, que la justicia llegue a quienes pues la quebrantaron por muchos años, y además se enriquecieron con sus actos ilícitos. Pues bien, esto era el tema que quería yo abordar en esta nuestra microcápsula del día de hoy, pues invitándoles a que nos puedan escribir inbox todas sus dudas, sus inquietudes sobre cualquier tema jurídico, y lo podamos ventilar en nuestros espacios. Muchas gracias, que estén muy bien y que tengan una excelente